Salam aleikum, aleikum salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. El tema de este video es sumamente interesante. Vamos a hablar sobre las voces del más allá, o mejor llamadas psicofonías. Antes de yo ingresar a la práctica del Palo Monte, yo era investigador paranormal. Y la especialidad que yo me dediqué como investigador paranormal era ir a distintos lugares históricos o residencias que habían algún tipo de actividad paranormal y prender una grabadora cassette. Así fue que inicialmente yo empecé. Luego posteriormente empecé a utilizar grabadoras digitales para captar sonidos paranormales, o mejor dicho, sonidos que no tenían que ver nada con el sonido ambiental del lugar donde yo estaba investigando. Sonido ambiental. Cuando yo hablo de sonido ambiental, estoy hablando que yo vivo en una casa, prendo una grabadora, se escucha la voz del matrimonio que vive en esa casa, la esposa, el esposo, sus hijos, y tú puedes distinguir la voz de cada miembro de esa familia. Como también el sonido de los animales que viven en esa residencia, sea gato, sea perro. Pero cuando uno prende una grabadora, en este caso cassette, cuando yo empecé, estamos hablando de los años 90, básicamente la década de los 90. Pues estas personas me invitaban a sus casas para yo investigar ciertos fenómenos que se daban, especialmente celaje, sonidos inusuales que no estaban vinculados con algún tipo de ruido producido por los miembros de esa familia. Y este servidor con otra persona más visitábamos ese lugar y realizábamos grabaciones en ese tiempo en cassette. Luego posteriormente empecé a utilizar grabadoras digitales. Entonces, durante esas secciones de psicofonía, que básicamente uno prendía el micrófono de la grabadora y hacía una pregunta en el lugar, específicamente: ¿hay alguna persona en este lugar? Identifíquese. Y entonces se dejaba correr la grabadora por 35 segundos, 40 segundos o 45 segundos para uno recibir una contestación. En algunos casos, lo que se procedía es a dejar la grabadora realizando una sección, o sea, prendido el micrófono para recoger los sonidos que se captaban en esa residencia. Y entonces nos encontrábamos con cosas extrañas: gritos, advertencias. Por ejemplo, uno de los casos que incluso esa psicofonía fue investigada por otros investigadores aquí en Puerto Rico, es la famosa psicofonía
revertida e invertida, como usted le quiera llamar. Cuando se colocó una grabadora cassette y salió una voz diciendo: ¿por qué tú me persigues? Y después pues decidimos escuchar esa psicofonía en reversa. Y entonces salió un mensaje bastante aterrador, como: alguien se muere, alguien se muere. Entonces, una psicofonía bien extraña, que los mismos investigadores paranormales de Puerto Rico, que yo le compartí esa grabación, se quedaron sorprendidos, porque era la primera vez que veían una psicofonía, así que se le llama el nombre paranormal, psicofonía, que al derecho decía: ¿por qué me persigues? Y en reversa decía: alguien se muere. Pero también en esa grabación salieron otras voces, y no eran de personas que vivían en dicha residencia. Por eso, cuando una persona me dice a mí que hay presencia de entidades espirituales en un hogar, lo primero que yo hago es pedirle a esas personas colocar una grabadora electrónica y grabar media hora, una hora. Y hay que sentarse con mucho cuidado, teniendo presente que en esa grabación pueden salir sonidos ambientales de la gente que vive en esa facilidad. Pero lo ideal es grabar media hora, una hora, sin ningún tipo de persona dentro de la estructura, o sea, ninguna persona que esté en la residencia, para poder tener una grabación despejada de cualquier sonido ambiental. Entonces, ahí es que se sabe si hay presencias espirituales en un lugar. ¿Por qué? Porque la grabadora digital, en estos casos, que es la que se está utilizando ahora para este tipo de investigaciones, uno se puede sentar detenidamente con un programa de grabación, estos programas de computadora que analizan sonido, y uno puede escuchar por un periodo de media hora, una hora, el contenido de esa cinta. Y cuando uno pone esa grabadora digital y empieza a escuchar distintas voces, y que tú sabes que no son las voces de las personas que viven en esa facilidad, eso te presenta una evidencia de que hay entidades espirituales en el lugar. Y más cuando uno escucha 2 a 3 o 4 voces distintas. Entonces, el problema no es cuando tú escuchas una voz extraña en esa grabación. El problema es cuando usted escucha 2 o 3 voces o más en esa grabación. Porque cuando hay 2 o más voces en esa grabación, el lugar se puede catalogar como una infestación espiritual. Cuando yo hablo de infestación espiritual, es un lugar que está contaminado
de entidades espirituales, y usualmente son entidades espirituales del bajo astral. Entonces, antes de decir que si mi casa tiene entidades espirituales, la primera prueba que usted tiene que hacer es buscar una grabadora digital y grabar media hora, una hora, cerrar completamente su casa, dejar la grabadora funcionando y luego posteriormente sentarte a escuchar el resultado de esa grabación. Y ahí tú te vas a dar de cuenta si hay algún tipo de actividad paranormal en tu hogar. Aquí no es que un palero te dice que hay muertos oscuros, no. Aquí es validar esa evidencia, porque si usted dice que su casa está impregnada de entidades espirituales, tiene que haber una evidencia que lo demuestre, ¿ok? Una evidencia que demuestre que hay actividad paranormal en su hogar. Y eso se puede hacer con una grabadora digital. Si en esa grabación sale 2 o más voces, se escuchan lamentos, gritos, voces de niños cuando en su casa no hay niños, insultos, gritos, lamentos. Eso te dice a ti el tipo de entidad espiritual que está en esa facilidad. Por ejemplo, una persona que está en una profunda tristeza, llorando, angustiada. Y esta persona, esta dama, porque ese caso yo lo trabajé aquí en Puerto Rico, esta dama no tenía ese cuadro de tristeza, de angustia, de llanto. De la noche a la mañana vino esa situación. ¿Qué es lo primero que yo le pedí a la señora? Conociéndola. Busca una grabadora de cassette y graba en tu habitación con las puertas cerradas. Cierra la habitación y deja la grabadora corriendo. ¿Y qué pasó ahí? En la grabación se escuchó la voz de una señora mayor. O sea, cuando te digo una persona mayor, una persona de tercera edad, geriátrica, como ustedes le llamen en sus países, llorando angustiosamente. ¿Cuál es la interpretación a eso? Que este espíritu, que por la voz de la persona sabemos, y por el timbre de voz sabemos que es una persona de la tercera edad, que está en un estado de tristeza profundo. Y aquí hubo un contagio psíquico de esta entidad espiritual a esta dama que estaba presentando un cuadro de tristeza, angustia y llorando en todo momento. ¿Por qué? Porque esa entidad espiritual se le pegó a esta persona, estableció un anclaje energético. ¿Y qué pasó? Creó ese tipo de problema que no tiene que ver nada que ella tenga un disturbio emocional o un problema de salud mental, sino simplemente un anclaje energético de una entidad que está en una profunda tristeza.
que está experimentando una desesperación. Entonces, el efecto de una entidad espiritual, espíritu muerto, como usted le quiera llamar, donde se va a ver reflejado esa presencia de esa entidad espiritual, es en sus estados de ánimo. Si usted no estaba triste, estaba contento en una hora comienza a llorar de forma inexplicable, empieza a sentirse mal, con una angustia encima, cuando hace media hora atrás usted se sentía bien. Cuidado, puede ser que hay una entidad espiritual haciendo reflejo en su cuerpo energético. Mire a ver si en los canales de YouTube de estos practicantes del palo le hablan de lo que yo le estoy hablando. Porque la realidad es que el ser humano, eso es importante que usted lo sepa, el ser humano es un ser energético. Y el ser humano puede ir a distintos lugares y establecer conexiones con entidades espirituales que tienen distintos tipos de disturbios emocionales. Hubo un caso que el neurólogo le hizo 25.000 estudios, para decirlo así. Le hizo un sinnúmero de estudios a una muchacha joven porque estaba presentando ataques epilépticos. Y cuando él hizo tomografía, él hizo estudios de ondas cerebrales, bueno, él hizo todo el, este, el paquete de exámenes neurológicos para analizar el problema, el supuesto problema de ataques epilépticos. La realidad es, cuando se entra en una investigación paranormal, se descubre específicamente una de las cosas que levantó suspicacia en el caso. No puedo dar los detalles así abiertamente, nombres de personas, hay que guardar la confidencialidad en todas estas cosas, pero la dama le daba estos episodios epilépticos solamente cuando estaba en su habitación. A mí me levantó suspicacia eso. Una suspicacia grande. Se prende una grabación para ver si se puede captar algún tipo de voz o cualquier sonido extraño en esa habitación. Efectivamente, se escuchaba la voz de una joven gimiendo como si le estuviera pasando algo, como si tuviera un ataque de histeria, como dirían los freudianos o los psicólogos. Y resultó ser que el cuadro que tenía esta dama estaba relacionado con una entidad espiritual, o sea, una persona fallecida que tenía, esa persona fallecida en su vida material tenía una condición de epilepsia y estableció una conexión energética con la persona que dormía en esa habitación, y esta persona encarnada empezó a sentir los mismos efectos de este espíritu fallecido que tenía una condición de epilepsia. Esto muchos médicos no lo saben
Porque para poder descubrir este tipo de cosas, usted tiene que estar en investigaciones paranormales. Usted ve las cosas claras y precisas como yo se las estoy diciendo aquí. Este video usted tiene que verlo 2 y 3 veces. Porque aquí yo le estoy dando unas claves. Antes de que usted diga que su casa esté infestada de espíritus oscuros, primero prenda una grabadora en su casa. Y especialmente cierre las ventanas de esa habitación donde usted está grabando o su casa. Y deje esa grabadora correr por media hora a ver qué se escucha en esa grabación. Ahí tú levantas una evidencia clara si hay entidades espirituales en tu casa. No, que si un espíritu oscuro, no, esto no es cuentos chinos. Aquí hay evidencia. A través de una sesión psicofónica, usted puede saber si ahí hay presencias espirituales o no las hay. ¿Me escucha? ¿Me entiende? Lo que yo estoy hablando aquí. Personas presentan cambios en sus estados anímicos que no tienen que ver nada con un problema de salud mental. Tiene que ver con la presencia de entidades espirituales que crean una opresión espiritual en la persona. ¿Qué es opresión espiritual? ¿Usted ha visto a algún practicante del palo hablar de opresión espiritual? Opresión espiritual básicamente es una especie de tortura que hace una entidad espiritual hacia un encarnado. Es este espíritu empieza a crearle cambios anímicos a la persona, bien molestosos, pero la palabra correcta es desagradables. Y la persona empieza a sentir una serie de cambios anímicos. Y también los cambios anímicos pueden también afectar la salud física de la persona. Y no tiene que ver nada con salud mental de la persona. Tiene que ver que esa persona está asediada por una entidad espiritual que está produciendo eso. Pero como yo les dije, lo primero que yo hago con una persona que me alega este tipo de fenómeno, vamos a colocar una grabadora electrónica en su habitación. A ver qué captamos en esa habitación. También usted puede hacer algunos métodos para ver si hay algún tipo de actividad paranormal a través de sensores electromagnéticos. Yo tengo aquí un sensor electromagnético y lo coloco lo coloco encima de la cama de la persona o lo pongo en un lugar estratégico de la habitación, o lo tomo en las manos y empiezo a mover el sensor electromagnético a ver qué puede captar. Y se empieza a prender las luces, usted sabe que hay algún tipo de aberración electromagnética que te indica de que pueda haber algún tipo de actividad paranormal. Pero busque en los canales de YouTube de practicantes del palo si alguien ha hablado de lo que yo estoy hablando en este video. Lo que estoy hablando en este video va a sacar a cualquier persona de duda si su habitación
hay presencia de entidades espirituales. ¿Y cómo se puede detectar eso? A través de una sesión psicofónica, grabando en la habitación donde se alega que se escuchan voces, gritos, lamentos. Estoy hablando básicamente en el aspecto de la psicofonía, pero también los investigadores paranormales colocan cámaras en la habitación de la persona, siempre que la persona esté debidamente vestida, porque todos esos detalles, cuando un investigador paranormal utiliza una cámara night shot, básicamente nocturna, y va a colocar esa cámara a grabar horas, como hacen algunos grupos de investigación paranormal, la persona tiene que estar adecuadamente vestida para que no se para para no presentar más allá o sea, no presentar a la persona con ropas menores. La persona, si se va a hacer una investigación paranormal, la persona tiene que estar adecuadamente vestida con una pijama, o no puede no puede estar en ropa provocativa ni nada por el estilo. Tiene que estar adecuadamente vestida, porque se está grabando esa investigación paranormal, y la vestimenta es fundamental. Y tengo que hablar de esto porque este tema no viene así del aire. Muchas veces la forma como las damas y también los caballeros se visten a la hora de acostarse a dormir, eso puede exacerbar algún tipo de entidad espiritual. Y eso lo he visto. Eso yo lo he visto. Hubo un caso que yo investigué que la dama fue bien, ella es bien clara porque ella es bien liberal. Ella me dijo, mire, yo le voy a decir algo. Yo duermo con, con ropa de Victoria's Secret. Yo he visto ropa de dormir sexy. Y yo dormía con una bata de esas tradicionales, y de momento empecé a vestirme con ropa sexy para dormir. Y entonces empecé a sentir como presencias espirituales encima de mí. ¿Qué yo le voy a decir a ella? Eso exacerba o trae entidades espirituales a tu habitación. Aquí estamos entrando a lo que le llaman visitantes nocturnos. También en varones. ¿Cómo, cómo tú duermes por las noches? Perdona la pregunta, pero es relevante esa pregunta. ¿Cómo tú duermes por la noche? A veces la persona lo dice, mire, yo duermo desnudo. A veces la persona dice, no, yo duermo con un pantaloncillo tipo bikini, lo que sea. O un pantaloncillo pegado, lo que sea. Sí, cada cual duerme como quiera dormir. Pero yo tengo que decirle responsablemente, yo como investigador paranormal, hay entidades, específicamente espíritus, que todavía están sexualizados, que ese tipo de cosas los atrae. Como puede atraer a los encarnados, puede atraer a los desencarnados también. Porque tengo que hablar las cosas como son. Entonces, muchas veces hay dos elementos en común en este tipo de casos. Que la persona se viste de forma inapropiada a la hora de dormir. Digo inapropiada en el sentido paranormal. En el sentido de que eso puede propiciar acercamiento de entidades espirituales. Pero por otro lado, había un elemento en común cuando tú haces estas investigaciones paranormales.
Y es que estas personas no tenían pareja, eran personas solteras. Y la energía de una persona soltera no es igual a una energía de una persona casada, y usted sabe por qué es. Y entonces, cuando se hizo el profesor Sánchez Cárdenas escribió un libro, Visitante Nocturno, un profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, uno de los mejores libros que se ha escrito de ese tema aquí en Puerto Rico, que lo tengo por ahí. Una de la estadísticas que él levantó es que estas personas son solteras. La mayoría de estas personas no tenían pareja. ¿Y qué es lo? Pero, Tata, sí, ¿qué es lo que atrae a esas entidades? Tu energía vital, tu energía sexual, tu energía kundalínica, como usted le quiera llamar. Esa energía, hay entidades espirituales que le atraen. Y si son entidades espirituales que, igual que cualquier otro vicio, estaban pegados al vicio del sexo, más todavía. Esto es un tema muy ampliado, pero yo tengo que hablar las cosas como son. Usted quiere profundizar en estos temas, hay que decir las cosas específicamente como yo me las encontré en investigación. En algunos casos, las damas tenían laceraciones, golpes que recibían durante el sueño. Y en algunos casos, por eso los investigadores paranormales les gusta grabar a la persona durmiendo en la habitación, por eso mismo, para ver si es que la persona se autoagrede, porque pasa casos así. Que hay personas que durante el sueño se autoagreden. Pero hay casos donde la persona no ha hecho absolutamente nada en el video, y cuando se termina la grabación, la persona ve que tiene moretones. Y en la grabación no se vio absolutamente nada. Todas estas cosas las realizan los investigadores paranormales. Estoy hablando de una forma general. Pero volviendo, expliqué este aspecto, pero vamos a la psicofonía. Jergerson, ese nombre es importante porque es uno de los pioneros de la psicofonía. Jergerson era un director de cine, y en una experiencia que él tenía específicamente, que estaba grabando en un bosque, él escucha la voz de su madre, y esa grabación, ¿por qué escucha la voz de su madre? Porque él estaba grabando en un bosque, y dentro de esa grabación él se puso a evaluar el video, y la cinta videomagnetofónica, así como se le llama en esa época, y se percató de que en esa grabación salió el timbre de voz de su madre. Y eso lo llevó a él a desarrollar una práctica de sesiones psicofónicas a través de una grabadora videomagnetofónica, una grabadora más sofisticada de las antiguas. Y otros investigadores, después de esos descubrimientos, empezaron a utilizar instrumentos electrónicos para grabar ambientalmente los lugares, a ver si podían captar algún tipo de sonido, y específicamente voces del más allá, voces de espíritus desencarnados o fallecidos. Vamos a hablar un poco, porque aquí la gente quiere saber qué pasa
Y lo vamos a poner en un ejemplo concreto ya en práctica de palo, monte, o mayombe, quimbisa, malongo, lo que usted practique. Vamos a hablar, vamos a profundizar un poco más. Y después voy a hablar de otras prácticas donde se captan este tipo de grabaciones psicofónicas. Un practicante del palo monte, mayombe, quimbisa, malongo. Esta persona viene y se pone básicamente a escuchar voces cerca de su prenda. Y entonces pues, él dice, pero mira, yo por las noches me acuesto y en el cuarto donde está la prenda que me dio mi padrino, empiezo a escuchar sonidos extraños ahí. Pues que yo le voy a decir, pon una grabadora y empieza a grabar lo que estás escuchando en esa prenda, específicamente en esa habitación donde está el fundamento. Pero ¿qué pasa? Que si lo que tú estás grabando ahí son voces perturbadoras, voces amenazantes, voces indicando de que van a hacerte daño, o voces insinuando cosas de carácter homicida. Eso es lo que quiere decir ahí, que lo que usted tiene ahí en ese fundamento son espíritus endoquis o espíritus del bajo astral. Porque cuando hay una prenda que presenta ese tipo de manifestaciones paranormales, lo que te quiere decir es que usted lo que tiene es una infestación espiritual de entidades del bajo astral ahí. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que usted está en un peligro eminente desde el punto de vista espiritual, porque ese fundamento que usted tiene están estableciendo conexiones con entidades que no son muy buenas. Y esto pasa cuando usted hace prendas endoki, lo que le llaman las prendas endoki esas, que son para hacer maldad. Eso es lo que usted va a ver. Primero, cuando usted tiene una prenda endoki, va a sentir un ambiente de desarmonía total. Y cuando usted prenda la grabadora, eso le va a validar lo que yo le estoy diciendo a usted. Usted va a escuchar 2, 3, 4, 5, 6 voces, muchas veces insultándolo a usted, amenazándolo en esas grabaciones. Y usted, como ha pasado con gente que ha puesto grabadoras y ha grabado lo que hay en sus fundamentos, han cogido desesperadamente el fundamento y lo han tirado por un río. Esas cosas son las que yo estoy hablando aquí en este video. Porque cuando uno fundamenta una prenda, un caldero, un candungo, usted tiene que saber qué espiritualidad está viviendo ahí. ¿Y qué pasa? Que cuando usted mete una entidad del bajo astral o en un endoki, usted lo que está creando es un ambiente de desarmonía en su casa. Los que han tenido la experiencia de tener contacto con prendas endoki saben que el ambiente de ese lugar es tenso y afecta al padrino que maneja ese tipo de prenda. Porque aquí en Puerto Rico todo el mundo tiene endoki, una prenda endoki.
como yo le dije a un ahijado mío, todo el mundo tiene una prenda Endoki. Pero cuando tú haces este tipo de indagación parapsicológica a través de grabadoras y haces otro tipo de investigaciones, te das de cuenta que ahí no hay nada de nada. A veces usted cree que tiene una prenda que vive un espíritu y no vive absolutamente nada. Eso está vacío. Como hay prendas que sí hay actividad espiritual, pero no vive una entidad, vive en unas cuantas. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo quiero hablar en este video? Usted quiere saber si usted dice que tiene una prenda Endoki, de verdad. Pues usted prenda una grabadora electromagnética y empieza a grabar en ese cuarto de muertos a ver cuántas voces usted escucha ahí. Y si escucha voces amenazantes, gente en coraje, hablándole malo, usando palabras sueces. Eso te está diciendo ahí que lo que usted tiene es una energía nociva, negativa, que le va a afectar a usted en su psique. Y esto los ganguleros en el pasado te lo decían, que estas prendas Endoki pueden volarle la cabeza al palero o al padrino. Entonces, ¿qué pasa? A esos seguidores de mi canal que tienen sus prendas y que sienten de que su cuarto de fundamento es un lugar de desarmonía espiritual, lo primero que yo le invito a ellos, prendan una grabadora y escuchen qué es lo que se escucha ahí en la prenda. ¿Entiende? Y entonces usted va a saber lo que está pasando en su prenda. Eso es importante, lo que yo estoy hablando aquí. Antes que vaya donde un padrino que te vaya a decir que hay un muerto oscuro, 20 cosas de esas, haga una prueba a través de una grabadora cassette o una grabadora digital. Ya, bueno, las cassettes, todavía hay investigadores que usan grabadoras cassette, pero usted puede utilizar una grabadora digital. Y esos que tienen prendas extrañas o cosas que están pasando en su cuarto de fundamento, pues usted prende la grabadora. Pero esto yo lo recomiendo a gente, y lo voy a decir así porque vienen gente a hacer cosas, inventos. No, esto solamente usted lo va a hacer si usted tiene prendas Endoki. Que usted dice que, o sea, que usted tiene algún tipo de prenda maléfica, una prenda que usted sabe que son entidades malandras, pues usted hace ese ejercicio. Porque a veces yo hablo en los videos para dar unos conocimientos y la gente se enreda en un plato de espagueti. Y esto no es para enredarse, esto es para darle conocimiento a ustedes para que sepan si la situación es seria o no. Pero esa recomendación de prender una grabadora electrónica es para gente que tenga fundamentos Endoki. Pero si usted tiene una habitación o una sala depende del tipo de estructura que usted quiera investigar, usted puede usar una grabadora electrónica, hacer secciones, pueden ser secciones de preguntas para ver, aquí hay una persona que quiere hablar conmigo y tú haces una serie de preguntas, dando un lazo de 35 a 45 segundos para que si esa entidad o ese ser que vive en ese lugar le quiere contestar, pues darle un periodo de tiempo para que él pueda contestar. En algunos casos usted hace la pregunta y ya inmediatamente
que usted hace la pregunta sale impregnada en la grabación, y la razón es que los espíritus le leen la mente a usted. Y eso fue de los primeros datos que yo apunté en mi libreta de investigaciones paranormales. Cuando usted va a una casa que hay actividades paranormales, los espíritus que desencarnados o fallecidos que viven en ese lugar saben lo que usted está pensando. Ya yo sabía que tú ibas a grabar aquí en este lugar específico. Y tú pones la grabadora y te dicen eso. O como en otras investigaciones que yo hice, que me decían, vete de aquí. O te hablaban palabras soeces. Sí, porque los investigadores de psicofonía saben que en los lugares donde ellos graban, estas entidades espirituales pueden sentirse incómodas y te pueden alertar a ti de que yo no quiero que estés aquí. Y en la grabación sale y te dice, vete de aquí. Y ahí usted tiene que evaluar la cosa. Y hay algunos investigadores que se arriesgan. Como todas estas cosas, pues tienes que tomarte el riesgo. Pero puede haber un ataque psíquico de esa entidad. Esa entidad te puede tumbar, crear un efecto cinético, una psicoquinesis, tumbarte, un efecto físico paranormal. Entonces porque usted insistió seguir grabando ahí. Eso, yo estoy hablando de esto, pero usted puede ver videos en YouTube de investigadores paranormales y van a ver situaciones de las que yo estoy hablando aquí. Yo las viví en los 15 años que me dediqué a investigar estas cosas. Yo incluso di una conferencia sobre psicofonía en el Instituto Parapsicológico de Puerto Rico, donde presenté fotos paranormales, no fotos trucadas que hay por ahí, fotos reales de apariciones de entidades espirituales y grabaciones psicofónicas. Y yo fui a investigar muchos lugares históricos como residencias también. Y entonces ese material yo lo presenté a espiritistas, parapsicólogos, psicólogos, personas que estudian la conducta humana o tienen otros campos. Siempre van a ir a estas actividades escépticos gente que no cree ni en la luz eléctrica. Pero esta presentación duró casi 2 horas y media, para que usted vea lo interesante que es este tema. ¿Qué quiero decir yo con las voces del más allá? Que es una evidencia de que hay presencias espirituales en su hogar. Las psicofonías se pueden grabar en muchos lugares, pero cuando uno graba con una grabadora digital en una habitación o en una residencia donde viven una familia, y esa familia tiene pesadillas, esa familia empieza a ver el celaje, empieza específicamente a escuchar voces. Una de las cosas para validar lo que ellos están diciendo, eso se puede realizar 3 cosas en particular. Número 1, una sección psicofónica, grabar 30 minutos o 1 hora para recoger el sonido ambiental del lugar. Segundo, cámaras night shot o cámaras para nocturnas,
para grabar lo que pase en esa habitación o en la residencia. A veces se montan 3 o 4 cámaras en un lugar donde se está realizando una investigación para ver cualquier tipo de fenómeno que lo pueda captar la cámara, especialmente orbes. Ustedes ya saben lo que es esas famosas círculos blancos o esas bolas blancas que se aparecen muchas veces en los videos. Y también lo que captan los sensores electromagnéticos. Eso es importante. Aquí el único practicante del palo que empezó a hablar aquí de sensores electromagnéticos fue este servidor. Porque la manifestación de los espíritus tiene que ver mucho con los efectos electromagnéticos del lugar. Y yo he dicho aquí en otros videos que el ser humano interactúa con muchísimas energías. Desde energías electrogeomagnéticas de la Tierra, como energía electromagnética de los sistemas de comunicaciones, energía electromagnética de las líneas eléctricas, y también la interacción con la energía electrobiomagnética de los seres humanos. El ser humano, por eso es que hay que empezar a distinguir de la paja y sacar la paja del grano. ¿Por qué? Porque hay distintas energías que pueden tener interacción con usted y usted experimentar una serie de cosas y usted atribuirse a lo que son entidades espirituales, y en el fondo no son entidades espirituales, sino es que usted está en interacción con energías que no tienen que ver nada con energías de entidades espirituales. Esa es la verdad. Entonces, el ser humano tiene que tener claro de que nosotros interactuamos con muchas energías. Hay seres humanos que usted comparte, que usted ha tenido una interacción con esa persona, algún tipo de contacto con esa persona, y esa persona le ha transmitido una energía nociva. Puede ser una energía nociva que viene del subconsciente de esa persona, que esa persona en su subconsciente tiene una serie de coraje, resentimiento, ira, coraje, y esa energía se convierte en energía tóxica, se convierte en energía nociva. Y a veces usted interactuar con esta persona, usted cree que lo que le está pasando es porque hay un muerto oscuro, como te dicen muchas veces estos paleros, y en el fondo no es ese muerto oscuro, es que usted tiene una amistad que lo que tiene es toxina en su nivel subconsciente, y esa energía que aflora a él de su subconsciente, como decía el padre Antonio González Quevedo, la telergia o esa psicobulia, esa energía sale y lo afecta a usted, y usted rápidamente dice, no, eso es una entidad espiritual. Cuidado, porque hay seres humanos que por su energía son bien más peligrosos que entidades espirituales. Hemos hablado del tema del vampirismo energético, de personas que establecen una relación con usted y usted empieza a sentirse drenado con esta persona porque le está consumiendo su energía. Estos son temas claros y profundos para que usted sepa con lo que se está trabajando. Un tata me dijo, no, es que Tata José es bien escéptico. Hay que ser escéptico.
porque usted no le puede atribuir todo lo que le está pasando a presencia de entidades espirituales. Porque he dicho aquí, y lo vuelvo a repetir, que nosotros somos seres energéticos y tenemos interacción energética tanto con seres encarnados como desencarnados o con otras fuentes de energía que conviven con nosotros. También, porque yo he hablado que usted no se puede meter a cualquier reunión espiritual por ahí, porque eso puede ser un foco de contaminación energético espiritual. Usted se puede infectar energéticamente, puede recoger una energía que no es suya. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo usted va a poder detectar esas cosas? Por sus estados anímicos. Si usted habla con una persona y usted empieza a sentirse como que le falta energía, como que le falta aire, cada vez que usted habla con esa persona, eso es más claro y evidente de que la persona es un vampiro energético. Usted no necesita más evidencia. Cualquier persona que se acerque a usted y usted empieza a sentir estados anímicos extraños en usted, y empezando por la cosa más sencilla, que usted habla con la persona y como que la persona no le brinda confianza, pues eso es más que claro que usted tiene que cortar con esa relación de esa persona. Se lo digo a las damas que tienen pareja. Si usted tiene una pareja que usted, cada vez que usted está con ella, siente temor, siente miedo, usted déjese llevar por la intuición. Te están dando un mensaje. Quizás el tipo nunca te dio ningún tipo de señal que es un tipo agresivo. Pero recuérdese que su nivel subconsciente, sus centros psíquicos pueden captar información que usted no va a recibir por los sentidos externos, sino a través de su facultad paranormal. Cuando se acerca a su pareja, usted empieza a experimentar temor, miedo, empieza a tener pesadillas por la noche con su pareja. ¿Qué te está diciendo? Que esa persona puede ser un peligro para usted. Y la están alertando, son advertencias. ¿Y cómo son las advertencias? A través de los estados anímicos. Cómo usted se siente en el momento. Que está con esa persona y empieza a darte una taquicardia irregular. Porque a veces uno le da, cuando uno le gusta a una persona, es como que el corazón se le quiere salir del pecho. Pero hay algunos casos que te da, que el corazón se agita, pero es por miedo, por temor. Esos son señales inequívocas de que esa persona no te conviene. Y no tiene que venir un espíritu por la noche a decírtelo. La energía que esa persona emana te puede alertar de muchas cosas antes que sea demasiado tarde. Este video tienes que verlo 2 y 3 veces. Porque esta información es, como dice un ahijado mío, jamón del Cairo. Ninguno de esos practicantes del palo te van a hablar de lo que yo te estoy hablando aquí. Lo que te van a hablar de muertos oscuros y cómo sacar muertos oscuros. Desde de las formas tradicionales, pero yo estoy trayéndote un conocimiento más allá de las prácticas de limpieza espiritual que se pueden hacer en la práctica del palo. Te estoy hablando de formas de detección de entidades espirituales y de energías nocivas, específicamente en las personas. Esto y estas
personas, sea hombre o mujer, pueden ser vampiros energéticos. Sí, porque no crea que vampiros energéticos solamente son las mujeres. No, hombres también son vampiros energéticos. Sí, porque me preguntaron, ¿cuáles son? Mire, Tata, ¿quiénes son más vampiros energéticos, hombres o mujeres? La contestación es que ambos. El inconsciente de las personas, y específicamente personas que tienen una serie de conflictos, traumas, cosas de su infancia no resueltas y que no han podido trabajar con esos conflictos internos, ese subconsciente se vuelve en un diabólico inconsciente, como decía Salvador Freixedo. Incluso hay un libro que se llama así. Un suscriptor me preguntó, mire, Tata, eso del diabólico inconsciente era un libro que había escrito Salvador Freixedo sobre parapsicología y religión. Sí, yo lo tengo por ahí, tengo ahí, que se llama El diabólico inconsciente. Y padre Freixedo, el ex padre Freixedo, y ya desencarnado, que yo lo pude, tuve la oportunidad de escuchar una conferencia y conocerlo personalmente, y me autografió un libro. Este, él habló claramente de que el inconsciente puede resultar un peligro para la persona, y específicamente si la persona no trabaja con unos conflictos y unos traumas no resueltos. Y hay otros escritores que han hablado de esto. Un inconsciente puede convertirse en una bomba de tiempo. Lo que pasa es que de estos temas no se habla mucho. Y muchas veces las personas que hacen cosas feas en este mundo, a veces uno busca razones por qué fulano de tal hizo tal o cual cosa horripilante, y en el fondo es que tenía un diabólico inconsciente. Así que esto yo lo hablo para que ustedes tengan una idea clara. No es para meterle miedo, es que ustedes sepan que el inconsciente puede acumular el tóxico. Pero más que nada, el nivel subconsciente de nosotros es una energía acumulada que está ahí. Y muchas veces cuando hablamos de conflictos, de traumas, no estamos hablando meramente de situaciones que se dieron en un momento y que tú las pasaste. Eso se traduce en energía acumulada en tu cuerpo vital, específicamente en el área del subconsciente, que es un área intangible del ser humano. Lo que es el entendimiento, la inteligencia, eso es, no es material, es inmaterial. La palabra correcta es intangible. Y hasta que nosotros no entendamos y comprendamos que nuestras emociones, más que actos, son manifestaciones energéticas, no vamos a comprender este mecanismo. Es energía. Nuestros pensamientos son energía. Nuestros sentimientos son energía. O emociones son energías.
Y esa energía puede provocar una serie de cambios, puede provocar fenómenos psicoquinésicos. Y eso lo podemos hablar en casos de adolescentes que tienen conflictos psicológicos, que en su habitación empiezan a moverse los peluches, a caerse los libros, y lo primero que llevas a una persona que no tiene conocimiento de estas cosas y va a decir, es que en la habitación de tu hijo hay un muerto oscuro. Y quien está moviendo esos objetos, quien está moviendo esos peluches, quien está moviendo todo lo de esa habitación de tu hijo, es tu hijo. ¿Por qué? Porque hay conflictos, traumas y situaciones. Y una cosa tan sencilla como un hijo tuyo que cae en un bullying puede provocar, al no poder manejar ese evento del bullying, puede provocar eventos psicoquinésicos. Porque como no sabe cómo lidiar con ese evento del bullying, lo manifiesta a través, como decía el padre González Quevedo, a través de esa telergia, esa energía que hay en su nivel subconsciente, y sale como una psicobulia. Una psicobulia es como, o una catarsis, como decían los freudianos, un brote emocional, pero no es un brote emocional, es una manifestación energética del nivel subconsciente que produce estos fenómenos psicoquinésicos. Empiezan a moverse los peluches, a caerse los libros y a caerse un montón de cosas en la habitación, y ya enseguida un muerto oscuro. No es un muerto oscuro, es que tu hijo, como decía el padre Antonio González Quevedo, los fenómenos paranormales son espontáneos, inconscientes e involuntarios. Hay personas que hacen fenómenos paranormales que son inconscientes, involuntarios y espontáneos. Y muchos jóvenes hacen fenómenos paranormales y ellos mismos no se dan de cuenta de eso. Y cuando se da este tipo de psicoquinesis espontánea, en los adolescentes que tienen conflictos psicológicos, inmediatamente lo que trae a un espiritero, a un santero, a un palero, y dice, no, es que eso es un muerto oscuro. Ignorancia total. Hay libros, yo tengo un libro que no me acuerdo ahora el título, que se dedica a hablar sobre la psicoquinesis espontánea e involuntaria en adolescentes. Y también personas adultas, sí, porque no crea que solamente son adolescentes. También personas adultas pueden manifestar fenómenos psicoquinésicos. Y tú sabes la cantidad de personas adultas que tienen conflictos a nivel de su subconsciente. Esto es un tema interesantísimo y yo sigo aquí y podemos estar 3 horas hablando de esto aquí. Pero esto es un resumen para que ustedes tengan claro. Y los alerto a ustedes que cuando surjan fenómenos paranormales en su casa, no venga con el argumentito que si eso es un muerto oscuro, que si vamos a tirar fula porque el muerto hay que sacarlo. A veces no hay que tirar fula ni nada por el estilo, ni la madre de los tomates. Es simplemente que hay que ver cómo están los estados anímicos de las personas que están viviendo en el lugar donde se dan esos fenómenos paranormales. Punto. Eso es la realidad
de lo que se está viviendo en esos lugares. Y hay que descartar una serie de cosas antes de hablar de espíritus oscuros. Y como este servidor ha estudiado el Palo Monte, psicología, filosofía y parapsicología, pues a mí, pues yo tengo una vasta información para saber sacar la paja del grano. Yo tuve una conversación con un parapsicólogo hace mucho tiempo atrás y llegamos a la conclusión: hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Hay gente que crea problemáticas imaginarias que solamente existen en su mente. Cuando uno trata de justificar lo que la persona le está pasando, todo eso es un producto de su imaginación. Hay personas que tú no le puedes hablar de que tú tienes tal o cual condición física porque ellos se identifican con esa condición física y empiezan a padecer igual que usted. Eso es lo que le llaman los hipocondríacos. Y eso hay muchísimo. No estoy diciendo de que puedan haber personas afectadas por entidades espirituales, lo hay. Pero uno tiene que ver cuáles son los síntomas o los indicadores que la persona está teniendo antes de disparar de la baqueta o decir que es esto o lo otro. Y lamentablemente la gente no hace ese discernimiento, ese análisis, esa evaluación racional de qué es lo que yo estoy experimentando, qué es lo que yo estoy sintiendo. Y hay que buscar explicaciones naturales antes de entrar a explicaciones sobrenaturales. O paranormales, mejor dicho. Así que espero que este video sea de su agrado. Este video tiene que verlo 1, 2, 3 veces. Porque la información que yo he hablado aquí, difícil que usted la pueda ver en otros canales. Porque aquí, como dice el ahijado mío, esto es jamón del Cairo. Aquí yo le estoy hablando información que le va a ayudar mucho a identificar claramente las cosas y no dejarse embaucar o que le metan paquetes o fecas, decir que son cosas espirituales cuando no lo son, que tiene que ver muchas veces con la psiquis humana, con los conflictos subconscientes, o mejor dicho, con problemas de salud mental. Salam aleikum, sala.